tienes diabetes tipo 2 y usas insulina y quizá te estás preguntando si es posible que puedas dejar de usar insulina y controlar tu diabetes, pues déjame decirte que esto es muy posible. Claro que sí se puede, pero lo primero que tienes que integrar en tu tratamiento es una dieta baja en carbohidratos y el ayuno intermitente, y con esto vas a poder ir bajando paulatinamente tus unidades de insulina. Y si te interesa saber cómo le puedes hacer para dejar de usar insulina, te invito a que veas este video. Hablaremos sobre el proceso que tienes que llevar a cabo para que puedas disminuir tus unidades de insulina. ¿Qué tal? Yo soy el doctor Antonio Cota, médico especialista en diabetes. El día de hoy vamos a hablar si es posible dejar la insulina. Por supuesto que es posible, muchos pacientes lo logran, pero es muy importante que seas constante en tu tratamiento y que tengas un poco de paciencia, porque no es de la noche para la mañana y tampoco va a suceder en cuestión de días. Es probable que te tome algunos meses. Todos los pacientes son diferentes porque algunos están mucho más descontrolados que otros, algunos tienen mucho más tiempo con diabetes o quizá están usando algunos medicamentos por alguna otra razón, como la prednisona, que se usa en casos de artritis, y esto dificulta aún más que puedas dejar de usar insulina. Aclaro, esto es posible en la diabetes mellitus tipo 2. Desafortunadamente, los que tienen diabetes tipo 1, al menos hasta el día de hoy, no hay algún tratamiento que haya demostrado que se pueda revertir ese problema y que los pacientes con diabetes tipo 1 puedan dejar de usar insulina. Algo que deberíamos de preguntarnos es ¿por qué estás usando insulina? Y la respuesta obvia es que para controlar tus niveles de azúcar, pero yo te pregunto a ti, ¿no será mejor introducir algunos tratamientos para ayudar a tu cuerpo a eliminar el exceso de azúcar para que ya no necesites insulina? Porque si ayudas a tu cuerpo a sacar este exceso de azúcar, pues entonces ya no vas a tener diabetes y por lo tanto no vas a requerir de usar insulina. Porque te recuerdo, en la diabetes mellitus tipo 2 tu cuerpo no tiene ningún defecto, simplemente tienes un exceso de azúcar en tu cuerpo que le tienes que ayudar a eliminarlo. Si sigues usando insulina, entonces es muy probable que no puedas sacar todo ese exceso de azúcar. Lo primero que tienes que hacer para revertir tu diabetes y poder ir bajando de manera paulatina tus unidades de insulina es incluir una dieta baja en carbohidratos, pero sobre todo baja en carbohidratos refinados, que en su mayoría son prácticamente moléculas de azúcar directamente a tu cuerpo, que a su vez crean resistencia a la insulina y aumentan mucho más tus niveles de insulina, y esto hace que no sea posible que puedas dejar de usar insulina. Puedes llevar una dieta baja en carbohidratos únicamente, o bien una dieta keto o dieta cetogénica. Puede ser suficiente una dieta baja en carbohidratos, y si quieres un poco más de velocidad a este proceso, te invito a que hagas o intentes una dieta keto o dieta cetogénica. Y con esto vas a controlar mucho mejor tu nivel de azúcar. Con este cambio en tu alimentación va a ser muy posible que puedas bajar mucho tus unidades de insulina. La segunda intervención, que también es muy poderosa para que puedas dejar de usar la insulina, es el ayuno intermitente. Te invito a ver el otro video sobre el ayuno intermitente y suscríbete al canal para que no te pierdas toda esta información, que son factores que contribuyen para que puedas controlar tu azúcar, en algunos casos revertir, suspender medicamentos y dejar de usar la insulina. El ayuno intermitente lo que hace es aumenta tu metabolismo, es decir, aumenta la eliminación de ese exceso de azúcar que tienes si tú tienes diabetes mellitus tipo 2, y hace que puedas disminuir tus niveles de insulina. Asimismo, disminuye tu resistencia a la insulina, y es una intervención que podrías agregar a tu estilo de vida por algunos meses hasta que logres revertir tu diabetes. Y el tercer punto, que también es muy importante, es hoy en día existen medicamentos que bajan tu resistencia a la insulina, bajan tus niveles de insulina y le puedes dar mayor velocidad a este proceso. Y aquí en pantalla te muestro uno de estos medicamentos, pero ojo, no te estoy
alentando a que los uses sin antes acudir a tu médico para una consulta. Aquí la recomendación es no te automediques, no modifiques tus unidades de insulina sin que tu médico te lo haya recomendado. Y si no tienes a la mano algún médico especialista en estas áreas, te invito a que nos escribas en redes sociales, Facebook o Instagram como Dr. Antonio Cota y te podemos dar la consulta en línea gracias a estos avances tecnológicos, lo cual hacen esto posible. Con todo gusto te ayudamos a que puedas revertir tu diabetes y puedas dejar de usar insulina. ¿Cuál es el proceso de dejar usar insulina? Bueno, lo habitual es la primera consulta. Usualmente en esta lo primero que se hace es cambiar tu alimentación para que lleves una dieta baja en carbohidratos, es decir, baja en azúcar. Al realizar estos cambios en tu alimentación, tú vas a experimentar muchas modificaciones en tu cuerpo. Por ejemplo, te va a dar menos hambre, menos antojos, vas a llenar más rápido, con lo cual automáticamente disminuyes tu tamaño de las porciones durante las comidas. Es decir, que tu nivel de azúcar baja considerablemente y no solo el azúcar, también tu nivel de colesterol, presión arterial, perímetro abdominal y posiblemente puedas bajar de peso si es que tienes exceso de peso. Así que en la primera consulta es muy importante la modificación de tu dieta baja en carbohidratos y en un mes aproximadamente vas a experimentar todos estos cambios y en un mes se introduce el ayuno intermitente. No se te va a complicar mucho porque ya estuviste un mes con una ingesta baja en carbohidratos y tu cuerpo ya está habituado a estas intervenciones. Una vez que incluyas el ayuno intermitente, lo cual es variable dependiendo de cada paciente y su estilo de vida, pueden ser ayunos de 12 horas, pero 3 o 4 por semana, pueden ser ayunos de 16 horas, a lo mejor 2 veces por semana. Incluso hay pacientes, son pocos, pero que se atreven a hacer ayunos de 20 o 24 horas. Esto va a depender, insisto, de tu estilo de vida y por supuesto de qué medicamentos estés usando. En la tercera consulta, cuando ya llevaste 2 meses de modificación de dieta y un mes de ayuno intermitente, se hacen unos pequeños ajustes. Quizá te hace falta algunas vitaminas, complejo B, magnesio, ajustar unos medicamentos que disminuyen tu nivel de insulina y posiblemente para esta tercera consulta o cuarta ya se pueda ir bajando tu nivel de insulina, es decir, tus unidades. Posiblemente para tu cuarta o quinta consulta ya estés usando muy poca insulina y quizá en el sexto mes o séptimo mes de tratamiento ya puedas dejar por completo tu nivel de insulina. Insisto, esto es variable para cada paciente y mucho va a depender de cuánto te apegues al tratamiento y que seas constante. Yo soy el doctor Antonio Cota y te quiero dar las gracias por ver este video con esta información que me parece a mí muy relevante, porque el día de hoy tú tienes la oportunidad de dejar usar insulina de manera natural con estos tratamientos. Así que te invito a que te des la oportunidad de probar con estas terapias que puedes ganar, dejar de usar insulina y ya no tener diabetes. Te invito a que me sigas en redes sociales, Facebook, Instagram como Dr. Antonio Cota o Sugar Care. Si te interesa la consulta en línea, con todo gusto envíanos un mensaje para agendar tu cita y te vamos a dar las indicaciones y recomendaciones para que esta consulta en línea sea lo más productiva posible.